¿Cómo están? Justo tengo que corregir un hormigón y me pareció una buena oportunidad para ver un tutorial. A ver, va a ser más largo este que lo común. Acá vamos. Acá está esta imagen que el cliente nos pidió. A ver. Acá. Corregirlo por un hormigón parecido a esto. Si bien tenemos un montón de hormigones acá, pero como ese, no uno muy bueno. Así que bueno, voy a intentar. No, voy a hacer uno como ese. Lo más parecido posible, voy a guiarlos paso a paso. Acá tengo los materiales abiertos. Yo siempre trabajo con este editor. El más chiquito me parece más cómodo, pero cuando creas materiales el otro es mejor. Así que vamos a Slate. Acá ya tengo seleccionado 3 mapas. ¿De qué colección es esto? Esto es, esperen que traigo esto para acá, de la otra pantalla. Así lo vemos todos. Voy a acomodar esto. Bien, esto es de Arrowboy. Arrowboy, que me parece a mí las mejores texturas, o muy buenas para conseguir. Son muy buenas y tienen 3 mapas, son bastante simples. Así que bueno, tengo esto, voy a ir probando con un interactivo todo el tiempo. Ahora mismo tenemos este hormigón y lo tengo que cambiar al otro, así que voy a hacer un hormigón parecido a ese. A ver si empieza el interactivo. Ahí va. Ali. Ahí va. Muy bien, bueno, era este, hay que cambiarlo por el otro. Voy a parar esto y lo vamos a ir viendo después. Voy a crear un material. Vamos a hacer un legacy ahora. Esto va en el diffuse, el que se llama diffuse. Y con este primer paso yo ya voy a ir probando a ver cómo se ve el hormigón acá. Para eso se lo aplico. A ver dónde está. Si bien chiquitito, perdón, pero tengo que tener todo ahí. De acá se lo aplico a esto y acá está. Quedó bien mapeado de una, pero a ver, voy a cerrar esto un segundo. Quedó bien mapeado de una, pero generalmente no va a entrar bien mapeado. Voy a copiar esto para dejarlo, wmap. Y en box ven que bueno, generalmente nunca le va a quedar bien mapeado, lo mapean, lo escalan a la medida que tienen que ir. Voy a dejarle que estaba bien. Y con esta base voy a probar a ver si el color y todo está bien. Voy a tener un interactivo. Y quizás deje el interactivo funcionando ya para no iniciarlo todo el tiempo porque tarda un poquito en empezar. Esta es una casa cuadradita de country, las de siempre. A ver. Ahí va. Bueno, acá ya veo que está muy blanco. Vamos a ir corrigiendo el hormigón. Voy a dejar esto en interactivo, así lo vamos viendo. View, ¿por qué no tengo esto? Ahí va. No. Ahí va. Bueno, lo primero que haría es ponerle un output a esto para bajarle un poco. Mapas generales, el output tiene que estar por acá. Ahí va, se lo encajo acá. Y ahora le bajaría un poco esto para que el gris se vea un poco mejor. Voy a hacer esto un poco más grande así vemos más en detalle el hormigón. Un poquito menos también. Ahí va. Ahí creo que el color está bien. Va bien. Está un poco más clarito que el de arriba, pero está bien. La escala también está bien, quizás después la cambian, pero no importa, ahora acá estamos haciendo el material. Lo próximo que voy a hacer, voy a sumarle un bump, que supongo que es este. Casi todas las bibliotecas que bajan dicen lo que es, este es el diffuse. Ah, malísimo. Tengo el diffuse acá, ¿y esto qué es? Este es el diffuse también. Bueno, voy a traer el... Ah, no, el bump, de bump. O es un dB, paren. 25 bump, sí, es ese.
Se lo agrego al bump, que donde está acá. Y ahí empieza a tener un poquito más de detalle, más en los botones estos de acá. Pero, a ver, ¿cuánto bump tiene? Haciendo doble clic ahí, en el general entro como a la página principal del material. Bump, ¿dónde estás? Bump. Esto me cambio el... porque estoy haciendo el otro... Bueno, bump. Creo que con 3 va a andar bien. O es un montón quizás. No, es un montón. Con un 1 estaba perfecto. Ahora, a ver las reflexiones. Le voy a poner en 1. Para ponerse al tope. Bueno, acá como está la cámara plana no se ve nada, pero esto está reflejando un montón. Seguramente le voy a tirar este mapa, el de reflexiones, al Glossiness, que es ahí. Acá bajó un montón, acá no se ve, pero acá me doy cuenta que el bump está un poquito de más. Ven que tiene demasiado acá, quizás esto está bien, pero todo lo esto está mal. Entonces lo que voy a hacer, voy a bajarle un poco el bump a 0.5 para que se vea más real. Ahí está un poco mejor, el hormigón no está tan, no es una piedra. Y acá veo que las reflexiones están muy blancas, porque está todo bien regulado, la luz, la posición está en 2, podría estar en 1. Pero aunque esté en 1, igual ese blanco es mucho, ese blanco después te lo quema la imagen y no queda bien. Entonces para corregir eso, bueno, de vuelta voy a poner un output acá. Generales. Output, ¿dónde estás? Ay Dios. Meto acá el output y le bajo un poquito los blancos para que no tenga ese golpe de blanco ahí. Tendría que desaparecer un poquito. Le subo un poquito los negros. Ahí va, mucho mejor, mucho más suave. Y así podría estar bien ya. El material este es bastante fácil, pero le quiero sumar un poco de mugre alrededor, algo que lo haga un poco más real. Entonces para eso dejo la output acá y voy a generar un ambient occlusion. Me parece que puede andar. Están los mapas, materiales, mapas, corona. Bueno, acá está el distance. Podría ser también, pero yo quiero un ambient occlusion. Corona AO. Ambient occlusion, ¿qué hace? Tenés dos colores. El color principal y el color no principal y la distancia entre esos dos colores. Se lo voy a poner acá y lo vamos a ir viendo. Acá me va a preguntar dónde pongo este. En el occluded. Bueno, le voy a dar vuelta ahí. Nunca le pego cuál es cuál. Supuestamente ahora todos los bordes que peguen con otra geometría me está generando un color negro. Lo voy a poner en rojo para ver que está haciendo bien. Ahí lo ven. Ves que acá se está armando ese rojito. Y si yo agrando la distancia, no sé, 500 centímetros, crece eso ahí, crece el rojo. En los bordes, o sea, esto está en outside, yo lo pongo outside y inside, me va a hacer todo rojo, no queremos eso. Inside solo va a ser todo rojo y vamos a outside, que es la relación, es cuando un objeto está cerca del otro, te tiñe ese color. Entonces para darle un poco más de realidad, lo que puedo hacer es desde acá crear un output, podría ser, pero un corona color correct también, lo voy a hacer con eso. El input, y a este le voy a hacer un poco más oscuro, no sé, un 0.5 ponele. Que es el mismo mapa y se lo pego acá. Entonces en estos bordes el mapa va a ser un poco más oscuro, que es lo que pasa con el hormigón. Más o menos se va haciendo viejo. Podría ser un poco más oscuro todavía, para verlo mejor. Y lo que podemos hacer en el AO Distance es una máscara, un mapa para que la distribución sea distinta. Voy a traerme una máscara acá, cualquiera. Mapas, máscaras,
No sé, a ver. Ponele. Lo pego esto en la distancia. Voy a sacar esto de acá para ver de vuelta qué es lo que está haciendo el rojo. Y ahí ven que se distribuye según ese mapa. Para que lo vean voy a intentar, a ver. Voy a poner que esto se vea en la escena. Ahí está. Le puedo cambiar la escala a esto, cambiar el tiling para que no sea tan grande. Cambio 2.2 y esto va a cambiar también. Y ahí es bastante más real que antes, por lo menos tiene algo. A ver, para que entiendan bien qué hace esto, voy a hacer una caja acá. Y se la voy a pegar con esto, el top. Box. Box. Ahí va. O sea, lo que está haciendo el Lamino Occlusion es esto. Cuando este objeto se cruza con otro objeto, se ensucia. Muy bien. Lo dejo acá esto en forma de ejemplo. Le mando de vuelta y que es mínimo, pero en alta se va a ver mucho mejor este hormigón. Y aparte, si quieren, no sé, crear algo en algún lugar, pueden hacer que esto no sea visible. A ver si esto funciona. No, más bien que no. Que sea renderable, pero que no sea visible para todas estas cosas. Tampoco funciona. Bueno, hay alguna forma que no me acuerdo ahora de que esto no se vea, igualmente me genere las manchas ahí. Prueben. Sigo. Bueno, esto lo voy a borrar. El hormigón va a estar mucho más real acá. Esto hay otra forma de hacerlo que es con Corona Distance, que es igual de... genera el mismo efecto, es un poco más detallado, pero se puede controlar más. Vos podés elegir de dónde, hacia dónde, o sea, qué objetos generan mugre en el hormigón. Y bueno, yo creo que así está bastante bien, se va a ver bien en alta. Quizás podríamos darle un poquito más de reflejo, pero a mí no me gusta el hormigón que refleje. Así que con esto está perfecto. A ver, lo voy a ver un poco más grande. Y así es como generalmente trabajamos los materiales, en detalle de ver qué se genera en cada rincón. Va bien, los blancos están bien, la mugre está bien, podría tener un poco más. Me parece que si oscurezco más esto puede quedar un poquito mejor. Punto 1 es casi negro, pero bueno, se ve mejor. Se ve mejor. Esto que ven acá no está generado así. Viene con el mapa, pero esto sí. Bueno, espero que haya sido útil este. Adiós.